Cuando Adrián despertó aquella mañana, sintió un peso en el pecho. No era físico, sino algo más profundo, más arraigado. Como si su propio cuerpo estuviera advirtiéndole que algo estaba mal, aunque no pudiera precisar qué. Se levantó con dificultad y se dirigió al baño, donde el reflejo en el espejo le devolvió una mirada vacía, lejana. No recordaba haber dormido mal, pero sus ojeras eran más profundas de lo habitual, como si algo lo hubiera estado observando en la oscuridad. A lo largo del día, la sensación de extrañeza se intensificó. Todo parecía ligeramente distorsionado. Los sonidos eran apagados, los colores demasiado fríos, y la gente a su alrededor se movía con una cadencia que no parecía del todo natural. Intentó ignorarlo, aferrándose a la rutina como un náufrago a un pedazo de madera flotante, pero había algo en el aire, algo invisible y denso que lo rodeaba. El verdadero terror comenzó esa noche. Mientras intentaba conciliar el sueño, sintió una presencia en la habitación. No había sonido, ni sombras, ni puertas abiertas. Pero lo sentía. Un peso, una certeza absoluta de que no estaba solo. Se mantuvo inmóvil, con la respiración contenida, esperando que la sensación se desvaneciera, pero no ocurrió. Las noches siguientes fueron peores. Despertaba a mitad de la madrugada, siempre a la misma hora. 3:12 de la madrugada. Su cuerpo estaba paralizado, su respiración entrecortada, y la sensación de ser observado se hacía insoportable. Intentaba moverse, encender la luz, hacer cualquier cosa que lo devolviera a la normalidad, pero solo podía esperar a que el amanecer disipara la sensación. Con el paso de los días, empezó a notar cambios en su reflejo. Al principio, era apenas perceptible. Un destello en los ojos, un parpadeo que no correspondía con el suyo. Luego, se volvieron más evidentes. Su reflejo parecía más pálido, sus gestos levemente diferentes, como si aquello que lo miraba desde el espejo intentara imitarlo, pero sin lograrlo del todo. El miedo lo carcomía. Evitó los espejos, evitó la oscuridad. Pero la sombra dentro de él, aquella presencia que lo acechaba, no necesitaba reflejos para manifestarse. Cuando finalmente reunió el valor para hablar con alguien sobre lo que le sucedía, sus palabras se sintieron vacías. Nadie lo entendía. Sus amigos lo miraban con preocupación, pero sin comprender. Un médico le sugirió descanso. Un sacerdote le ofreció una bendición. Nada sirvió. Y entonces, una noche, lo comprendió. No era su reflejo el que estaba cambiando. Era él. Su sombra se alargaba más de lo debido. Sus pensamientos se volvían ajenos, como si fueran susurrados por una voz que no le pertenecía. Los días se confundían entre sí. A veces despertaba en lugares donde no recordaba haberse acostado. Finalmente, la última noche, sucedió. Adrián despertó frente al espejo, pero esta vez, no era el quien miraba desde el reflejo. Era algo más. Algo que había esperado pacientemente, algo que se había estado nutriendo de su miedo, de su duda, de su desesperación. La criatura al otro lado del cristal sonrió. Y Adrián comprendió que, esta vez, él era el reflejo. Desde aquella noche, algo cambió por completo. La vida de Adrián continuó, o eso parecía. Sus amigos y conocidos lo vieron como siempre, pero él sabía que algo dentro de él ya no era humano. Las primeras señales fueron sutiles. Pequeñas pérdidas de memoria, momentos en los que se descubría haciendo cosas que no recordaba haber iniciado. Un día despertó con la ropa cubierta de barro seco, sin saber de dónde venía. En otra ocasión, encontró mensajes en su teléfono que no había enviado. Su reflejo ahora era inquietantemente perfecto, más nítido de lo que jamás lo había visto. Sus movimientos eran exactos, como si se anticipara a él. Hasta que un día, su reflejo no lo siguió. Fue un instante. Un breve momento en el que la imagen en el espejo se quedó quieta mientras él giraba la cabeza. Adrián se quedó helado. No podía ser. Pero entonces, su reflejo sonrió. No era su sonrisa. Era una mueca torcida, burlona.
Y, en ese momento, lo comprendió. La criatura en el espejo no era solo su reflejo. Se había convertido en algo más. Se había convertido en él. Desde ese día, comenzó la verdadera pesadilla. Adrián comenzó a perderse en sí mismo. Había momentos en los que no sentía control sobre su propio cuerpo. Caminaba por calles desconocidas, con la sensación de que alguien más movía sus piernas. Su voz a veces le sonaba extraña, como si no fuera suya. Los espejos se convirtieron en su peor enemigo. Cada vez que se reflejaba, veía pequeños cambios. Un día sus ojos eran más oscuros. Otro, su piel parecía ligeramente ajada, como si estuviera envejeciendo a un ritmo diferente. Su reflejo dejaba de imitar sus movimientos por segundos cada vez más largos. Luego comenzaron los susurros. Al principio eran apenas perceptibles, una vibración en los límites de su percepción. Pero pronto, las voces se volvieron claras. Lo llamaban por su nombre. Se reían cuando intentaba ignorarlas. Una noche, despertó con las manos manchadas de sangre. No recordaba qué había hecho. No recordaba haber salido. Pero su corazón latía con un frenesí salvaje. El espejo frente a él estaba empañado. Y cuando lo limpió, su reflejo no estaba allí. Por primera vez, estaba completamente solo en su propio mundo. Y entonces, algo tocó su hombro. Adrián giró lentamente, sintiendo un frío insoportable recorrer su espalda. No había nadie detrás de él, pero el contacto seguía allí. Un peso invisible sobre su piel, como una garra etérea que lo mantenía anclado en su lugar. De pronto, un susurro rompió el silencio: «Ya no eres tú, Adrián». Su corazón se detuvo. El sonido provenía de todas partes y de ninguna a la vez. Era su propia voz, distorsionada, quebrada por un eco maligno. El pánico lo consumió. Corrió hacia la puerta, pero no pudo abrirla. Los muebles parecían moverse a su alrededor, como si la habitación se estuviera contrayendo. Los espejos comenzaron a reflejar imágenes de él en posiciones imposibles, cada versión de sí mismo sonriendo con una locura creciente. Cayó al suelo, temblando, mientras su reflejo se acercaba al cristal. Presionando sus manos contra la superficie. «Déjame salir», susurró. Y entonces, la oscuridad lo envolvió por completo. Si te ha gustado este misterio y quieres conocer más historias escalofriantes, no olvides suscribirte a Misterios Siniestros. Activa la campanita para no perderte ningún relato perturbador y déjanos en los comentarios qué historia te gustaría ver en el próximo video. Nos vemos en la próxima, si es que puedes dormir esta noche.
Si te ha gustado este misterio y quieres conocer más historias escalofriantes, no olvides suscribirte a Misterios Siniestros. Activa la campanita para no perderte ningún relato perturbador y déjanos en los comentarios qué historia te gustaría ver en el próximo video. Nos vemos en la próxima, si es que puedes dormir esta noche.